un tema bastante bonito, ¿ya? Es teorías del aprendizaje. Entonces, vamos a trabajar un poco qué son las teorías, entender también cómo ocurre el aprendizaje, ¿ya? Eso es lo más importante. Conocer cómo ocurre el aprendizaje, qué es lo que ocurre dentro de los procesos cognitivos, o sea, internamente, ¿ya? Cómo se da el aprendizaje para que nosotros vayamos teniendo también un poquito más de entendimiento que el solo decir, el aprendizaje solo se da porque prestamos atención o se da porque me gusta algo y le presto mucho más atención, ¿no? Entonces, la idea de la clase de hoy es que nosotros salgamos con unos conceptos mucho más fortalecidos, ¿no? Mucho más robustos, y que esto nos permita llevar al aula estos conceptos para poder aplicar las estrategias o las herramientas. ¿Listo? Muy bien, bienvenidos. Veo que están desde El Salvador, desde Ecuador, Perú. Muy bien, qué bueno verlos por aquí. Esa es la ventaja de las clases virtuales, ¿cierto? Muy bien, entonces empezamos nuestra sesión hoy. Listo. Les venía platicando un poquito de qué es lo que vamos a trabajar hoy, que es netamente las teorías de aprendizaje y cómo las vamos a llevar al aula. ¿Muy bien? Entonces, ya habíamos visto que cada teoría, bueno, ya en la clase anterior habíamos visto así a grosso modo cómo es que aportan, ¿no? Cómo es que estos aportes nos han beneficiado para que nosotros podamos entender de qué se trata la psicología, ¿cierto? Ahora vamos a ir mirando de a pocos cuál es cada una de estas teorías y cómo es que estos diferentes supuestos sobre el desarrollo humano, por ejemplo, sobre la motivación, sobre la memoria, sobre las emociones, ¿no? Y cómo es que juegan todos estos factores ambientales, ¿no? O sociofamiliares. Entonces, hoy día vamos a ver cómo es que nosotros, los profesionales, los docentes, auxiliares de repente que pueden haber por aquí, o las personas que están involucradas indirectamente en la enseñanza. Entonces, ¿cómo es que vamos a entender cómo se modelan algunos comportamientos? Eh, ¿Cómo entender el comportamiento, no? En la clase pasada les decía, cada conducta tiene un propósito, ¿ya? Tiene un objetivo, no aparece así por así, no es fortuita. Entonces, esa es la idea de hoy, que todos estos conceptos nos permitan a nosotros tomar decisiones pedagógicas, ¿ya? Tomar decisiones pedagógicas fundamentales para que podamos diseñar actividades que sean pertinentes para el trabajo en el aula, que nos permitan atender también la diversidad que podemos encontrar en el aula. ¿Listo? Entonces, vamos a por ello en la clase de hoy. Muy bien. ¿Qué es el aprender? A ver, vamos aquí comentando para ustedes. ¿Qué es aprender? ¿Qué será aprender? Aquí ya les puse la definición, pero para ustedes, ¿qué es aprender? ¿Cuándo aprenden más? Ya, recibir nuevo conocimiento. ¿Qué más es aprender? Mucho brillo aquí. Mm, nuevas habilidades, reforzar o activar conocimientos. ¿Qué más? Conocer a profundidad algo, asimilar, conectar. Ok, Mildred, cuando interactuamos aprendemos. Capacidad. Muy bien, Nicole, es una capacidad. Muy bien, y que esta capacidad implica el desarrollo de habilidades, ¿cierto? Bien, bien. Interactuar. Activar el cerebro para conocer algo que nos ayude a mejorar. Algo que ya sabemos. Bien, van por allí, está bien. Aprendemos con los sentidos también, claro. Todo nuestro cuerpo, todo digamos, capta, ¿no? Capta los estímulos del entorno.
Entonces, por eso aprendemos a través de todos los sentidos. Obtener nuevas habilidades y destrezas. Bien, vamos bien, está bien, qué bueno. Sí, en realidad el aprender es todo eso, ¿no? Es un proceso, así como es un proceso, va de menos a más, va gradual. Entonces, en este proceso, nosotras las personas, cualquier persona, va a ir adquiriendo conocimiento, va a ir adquiriendo información. Esta información va a ir fortaleciendo o modificando conocimientos. ¿Listo? Esto va a implicar que se vayan desarrollando habilidades, que también esto implica que una vez que nosotros adquirimos un conocimiento, esto implica que haya una modificación acerca de la conducta que tenemos. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, yo tenía no tenía conocimiento de que de repente la electricidad podía hacerte perder la vida. Y pensaba que solamente la electricidad era como cuando te pasa corriente hay corriente alterna en un aparato, en un electrodoméstico. De repente, y yo actuaba o trabajaba de manera negligente, ¿no? Con las manos mojadas operaba un electrodoméstico, o de repente sin zapatos, pero cuando vi un video de alguien de una muerte que por operar así equipos o aparatos electrónicos, perdió la vida esta persona, entonces esto generó conocimiento, reestructuró lo que yo conocía y cambió mi conducta. ¿En qué se cambió de conducta? En que yo ya no voy a manipular electrodomésticos de manera negligente, ¿cierto? Me voy a poner zapatos, no voy a tener las manos mojadas, voy a evitar saltar de un lado a otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí es cuando este conocimiento genera un cambio en la conducta. ¿Listo? Y esta conducta que nosotros observamos es resultado de la experiencia, de la práctica, de la interacción, incluso de la reflexión que haya tenido acerca de este nuevo conocimiento. ¿Sí? Muy bien, entonces, significa, en términos simples así, significa que cuando aprendemos, cambiamos. ¿Bien? Así está, de simple. Cuando aprendemos, cambiamos. Entonces, acuérdense, aprender significa cambiar, entender algo nuevo. Y esto implica que mejoramos una habilidad y también que ajustamos la forma en cómo nos comportamos, cambiamos la forma en cómo nos comportamos. Allí hay conocimiento. Sin embargo, yo puedo aprender y puede que esto no genere un cambio en mi conducta. Y esta sí, puedo aprender, pero sin embargo no puede generar un cambio de conducta. Yo aprendí que de repente el seguir operando aparatos electrodomésticos con las manos mojadas o sin mediar medidas de seguridad puede llevarme a la muerte. Ah, pero eso no me va a pasar a mí. Entonces yo lo aprendí, pero no generó un cambio. También puede pasar eso. ¿Listo? Es tratar de conocer los estímulos. Ah, ya. Entonces, eso es importante que nosotros lo vayamos entendiendo, que el aprendizaje, cuando está internalizado, genera un cambio. Yo lo aprendo, pero es así como que lo aprendo para el momento y no genera un cambio de conducta. ¿Listo? Entonces, en esta posición de aprender, como es un proceso complejo y es multifacético, ¿ok? Vamos a tener en cuenta que en el proceso del cambio, en el proceso del aprendizaje puede o no generarse un cambio. En este proceso también se puede incorporar información con mucha, o alguna habilidad, pero esta, como les vuelvo a explicar, puede que sí genere un cambio en nuestra conducta o puede como que simplemente no. Hasta cuando te toca experimentarlo, recién puede que esta información nueva, esta reestructuración, genere un cambio de conducta. Y eso es a través de la experiencia. A mí nunca me va a pasar. Y de repente, paz, por ahí te pasó corriente y no te mató, pero sí como que sentiste, ¿no? El miedo. Entonces, ya no lo hago. Ocurre mucho en los niños. De repente están por allí, miran los tomacorrientes y insertan objetos, ¿no? Los padres le dicen, ten cuidado, no metas, aquí no se mete, los tapan con cinta, les ponen esos tapitas para protegerlo. Y de repente el pequeño no hace caso, ya le diste la información, no ha generado ningún cambio, pero de repente por ahí inserta un objeto y la corriente lo bota.
les aseguro, nunca más este pequeño va a volver a insertar objetos. Ajá, exacto. Entonces, es como el aprendizaje también se puede dar como resultado de una experiencia. Ya tienes la información, ya esa información no ha reestructurado tu conducta, pero ya tienes la información. Ahora, cuando te enfrentas a esa situación, a través de la experiencia, es que nuevamente esto genera un cambio. ¿Listo? Entonces, según hay dos enfoques, ¿no? Que es importante el conocerlos. A mí me gusta explicarles también desde la perspectiva de la psicología. Entonces, para el conductismo, el aprendizaje va a generar un cambio, que es lo que les vengo diciendo. Ese cambio yo lo voy a ver, ¿listo? Que es el cambio en la conducta observable. Pero para el cognitivismo, el aprendizaje reestructura los esquemas mentales. ¿Cómo así? Nosotros, internamente, que ya lo vamos a ver en un ratito, ¿ok? Ya lo vamos a ver en un ratito. Este, eh, hay una forma en cómo el cognitivismo explica que el aprendizaje se da como que el acceso a la información a través de la experiencia. Las personas vamos creando mapas mentales o esquemas mentales que nos permiten entender la información que estamos recibiendo, ¿ok? Esto también a través de la experiencia. Puede ser que una misma experiencia a una persona le cause malestar y sea una mala experiencia y para otra persona sea una buena experiencia. ¿Cierto? Entonces, dependiendo de la forma en cómo han interactuado con la situación, se establece el mapa mental o el esquema mental. Luego, cada vez que yo interactúo o tengo esa misma experiencia, se vuelve a reestructurar ese esquema mental. ¿Listo? Entonces, según el cognitivismo, la adquisición o la reestructuración de estos esquemas se da cuando haya aprendizaje. ¿Bien? Ya está, espérenme un ratito. Ya estamos. Ujú. Entonces, eso es lo que hay que ir entendiendo acerca de aprender. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien, muy bien. Acabo de dar el ejemplo de tener la experiencia internamente. Claro, sí. Si la situación no lo requiere, no hay cambio. Está allí, ya está el conocimiento. Es esto que les platicaba acá, ¿ya? Esto que les platicaba aquí. Entonces, puedes cambiar, puedes entender algo nuevo, pero si la situación no amerita, o sea, no lo pones en práctica, la parte de la experiencia, ¿ok? La parte de la experiencia es lo que no está Claudia. No. La parte de la experiencia es lo que va a acontecer o es lo que va a permitir que se madure este conocimiento, ¿no? Y que se genere el cambio observable. ¿Listo? La estructura, como dice el cognitivismo, puede darse aquí mentalmente, pero no generar ningún cambio. Y es observable cuando ya se asimiló, se internalizó. ¿Bien? Entonces, cuando ya se internaliza, se vuelve duradero, digámoslo así. Entonces, continúo. Este aprendizaje lo vamos esto es lo que más o menos le platicaba, ¿no? De que implica un cambio. Nos damos cuenta que se generó el aprendizaje, que se dio el aprendizaje cuando observamos un cambio, ¿ok? Entonces, ya internalicé, ¿no? Ya, cambia la forma en cómo pienso, de repente cambia la forma en cómo siento y cambia la forma en cómo actúo. Lo otro es que les decía que surge de la experiencia. Entonces, no es porque simplemente yo ya tengo 35 años y yo ya debo ser madura y yo tengo que entender cómo es la vida, ¿no? No, no es por maduración, porque puede que una persona que tenga 15 o 16 años tenga mucho más madurez, digámoslo así, que una persona de 35 o de 40. Entonces, no tiene que ver con con la biología, no tiene que ver con el desarrollo o con la evolución.
tiene que ver con la necesidad, con la interacción, con la experiencia, ¿ya? Lo que te obliga a aprender y a cambiar en la conducta. Otra característica es que es intencional. Entonces, cuando tienes la intención de aprender algo, o sea, cuando tu objetivo es dirigido, hay una meta, se da mucho más fácil el aprendizaje. Por lo tanto, cuando estudiamos o practicamos, lo aprendes más. Mientras más lo hagas, ¿ok? Mientras más lo ejecutes, mientras más lo practiques, más natural se vuelve lo que vas aprendiendo. ¿Listo? Y la otra parte es que es incidental. Entonces, incidental es cuando también hay un tipo de aprendizaje que ocurre cuando nosotros no lo planeamos. Por ejemplo, no sé si han visto a los pequeños, ¿no? Hay una etapa, por ejemplo, en que los niños solo miran a otros, solo miran jugar, están allí presentes, pero solo miran. En esta etapa ellos están observando cómo se da la interacción, cómo es que de repente es la rutina, ¿ok? Va observando, entonces va aprendiendo sin planearlo, ¿ya? Mientras que convive, mientras que explora, se va dando el aprendizaje. No solo ocurre en los pequeños, ocurre en cualquier etapa de nuestra vida. A mí nunca me enseñaron a cocinar, decía una compañera, pero yo siempre estaba en la cocina mirando a mi mamá cocinar. Y cuando me tocó salir a estudiar fuera, yo hacía las cosas como que de manera natural, ¿no? Era algo que sí me preguntaba, decía, ¿cómo será esto? Pero luego recordaba y lo hacía. Entonces, lo aprendió de manera incidental, por observación o por estar interactuando en este ambiente. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta allí? Perfecto. Entonces, ya quedamos que es un proceso porque va por partes. Hay bastantes factores que están involucrados, como por ejemplo los factores atencionales, la capacidad de memorización o de guardado de información, análisis de información también, qué tan comprometido o motivado estoy para aprender eso. El contexto quiere decir cómo están los factores ambientales. Veíamos la clase pasada, ¿no? Que yo puedo estar muy motivado, pero si de repente en casa no recibo acompañamiento, en la escuela no hay acompañamiento, todo eso disminuye, ¿verdad? Y también la forma en cómo interactúo. Yo puedo ser muy inteligente, estar muy motivado, pero de repente en el salón me fastidian o me comienzan a acosar porque yo siempre levanto la mano y participo y dice, ay, la sabionda, ay, él sabe lo todo, ay, ya, ¿para qué vamos a venir si él lo sabe todo? ¿Cierto? Entonces también la forma en cómo interactúo en las relaciones van a influir en la forma en cómo se aprende. Y lo otro son los niveles. Esto de los niveles es que, como es un proceso, también va gradual, ¿no? En la adquisición de conocimientos, si ustedes se habrán fijado, las clases, por ejemplo, que se dictan a los niños de primer año, los conceptos son muy sencillos, muy cortitos, son bastante prácticos. Pero a medida que va incrementando el nivel, el grado de educación, la información va volviéndose mucho más densa, ¿verdad? Incluso mucho más científica. Entonces, por eso es que hay estos niveles. En cuanto al conocimiento, a la forma en cómo se va adquiriendo, en cuanto al desarrollo de las habilidades motoras. Un niño de 1 año, yo no lo puedo hacer, a mandar a hacer ejercicios de educación física porque todavía no está en la etapa, está recién desarrollando su psicomotricidad, ¿cierto? Entonces, por esto es que refiere que son niveles. ¿Bien? Entonces, el aprendizaje, ¿ya? El aprendizaje lo vamos a entender, vamos a definir como proceso fundamental, como proceso, perdón, como proceso fundamental para las personas, ¿ok? Y también para cualquier otra forma de vida, ya que nos permite que nosotros nos vayamos adaptando. Entonces, a través de la práctica, más los conocimientos que vayamos adquiriendo, más las habilidades, los valores o actitudes que nosotros tengamos también a través de lo que vamos aprendiendo o de las situaciones que nos proveen información, se va a generar el aprendizaje. ¿Listo? Muy bien. Aquí vamos a ir viendo en esta parte cómo es que se da el aprendizaje realmente. No leyeron bien la última lámina, me dicen. Espera, a ver, un ratito. Aquí, esta parte de aquí.
¿Aquí? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya la leyeron bien? Ah, la primerita. Ya, no se preocupen. Por el grupo de WhatsApp les compartimos el material. ¿Ya? Así que de ahí pueden ir revisando porque si no me voy a atrasar. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahorita cómo ocurre el aprendizaje. Pasó por allí, quien abrió su micro. Sí, 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 acabo de escuchar. Ahorita voy a cerrar el micrófono, ¿ya? Cuando quieran participar en la parte que ya yo les doy para que comenten, levantan su manito solo allí y yo les habilito para que puedan participar. ¿Está bien? Ya, todavía, esperen un ratito más. Les explico esta primera parte porque si no nos va a ganar el tiempo y de ahí pasamos a la ronda de preguntas. ¿Estamos bien? ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo ahorita cómo es que ocurre el aprendizaje. Ahorita lo que vamos a aprender es cómo internamente, ¿ya? Cómo internamente se da el aprendizaje. Siempre nos dicen, ¿no? El niño o el estudiante tiene que estar atento, ¿ya? Tiene que estar atento para que aprenda. Ah, ya, pero ¿cómo es que se genera esta atención? ¿Cómo es el proceso que se da para el aprendizaje? Lo primero es que debemos entender es que el aprendizaje ocurre a través de un estímulo. Este estímulo es el que va a captar, ya es el que va a detonar, va a activar estos mecanismos cognitivos. ¿Qué mecanismo cognitivo es el que va a detonar? La atención. Y ahí está el segundo paso, la atención. Entonces, para que la atención sea posible, la persona tiene que dirigir todos sus recursos atencionales hacia ese estímulo que está detonando sus mecanismos. ¿Listo? Como tercer paso tenemos la percepción. La percepción es captada a través de los sentidos, ¿no? Y se va a organizar perceptualmente. Internamente, la corteza cerebral, que es todo lo que rodea nuestra masa encefálica, ya la corteza cerebral va a recaptar, va a recibir la información de todos nuestros sentidos. Ustedes sabían que nosotros tenemos neuronas sensitivas en todo nuestro cuerpo, ¿correcto? Entonces, en todo nuestro cuerpo tenemos neuronas sensitivas. Estas neuronas sensitivas, a través de los sentidos, recaptan la información y la llevan a la corteza cerebral. La corteza cerebral lo que dice es, oye, cerebelo, mira, esto es todo lo que me está mandando el cuerpo. Toma, te lo mando y tú lo divides. ¿Por qué? Porque digamos así que el cerebelo va a identificar de dónde viene la información y la va a derivar. Pero no es que manda solamente lo que capta a través del oído, del tacto, ¿no? De la propia sección, sino lo enlaza, es decir, une todo todo lo que vamos eh, percibiendo. Por ejemplo, si yo ayer que andaba por la ciudad caminando, olí pollo a la brasa, por ejemplo, ¿no? Y de lejos así como que era, ay, pollito a la brasa, hace de tiempo que no lo olía. Y estaba con mi hermana y le digo, oye, tenemos almuerzo en casa, pero ¿no te ha provocado almorzar un poquito? Y me dice, sí, así, y me lo describe, ¿no? Entonces nos veníamos riendo y justo eso es la percepción. Entonces, cuando nosotros, o por ejemplo, percibimos a través de nuestros sentidos, un detonador, que es por ejemplo el olor, ya viene la configuración del esquema mental, o sea, todo lo que representa ese olor, cómo se ve, cómo sabe, todo lo que tu cerebro ha almacenado de acuerdo a las experiencias, ¿cierto? Entonces, esa es la percepción. Transformar todos esos datos sensoriales en patrones que yo voy a poder reconocer y que me van a dar significancia, que es decir, que el cerebro los va a interpretar. ¿Esto? No solo guarda los patrones, sino también almacena la forma en cómo se percibió. Imagínense que algunos de ustedes me digan, no, yo huelo pollo a la brasa y me da náuseas, es asco, ¿no?
Entonces, su experiencia, la forma en cómo vivió, ¿no? Cómo vivió o cómo saboreó, o de repente alguna persona comió, le cayó mal y desde ahí cruz con ese platillo, ¿no? Entonces, de acuerdo a su experiencia, es que se va a dar esa interpretación. ¿Vamos bien hasta allí? Aquí, en la percepción, ¿sí? Perfecto. ¿Los demás? ¿Vamos bien? Listo. Muy bien. Ahora, ¿cómo viene o cómo se da la codificación? Que es allí. Percibe, codifica. Todo esto es en cuestión de nanosegundos. ¿Ok? Entonces, se codifica. En esta etapa la información se va a transformar. Entonces, la forma en cómo codifica el cerebro la información puede ser visual, puede ser verbal, puede ser semántica o puede ser a través de un procedimiento también. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en esta codificación? Va a relacionar, compara con lo que nosotros ya, con las experiencias anteriores y luego explica, ¿ok? O sea, interpreta la forma en cómo nosotros vivenciamos la situación. Situaciones, información, ¿listo? Y esto lo que va a asegurar es que el aprendizaje sea mucho más duradero. ¿Qué tiene que ver con esto de la interpretación? Es que cuando algo se hace significante, o sea, tiene importancia para ti, lo recuerdas, pero de repente viene alguien y me dice algo y yo no es importante para mí en ese momento, pasó así como que decía mi papá, ¿no? Se salta así y se va. Entonces, cuando tiene significancia, se queda, se procesa, se almacena, se interpreta y se ejecuta. ¿Bien? Entonces, luego que se da la codificación, ya viene el proceso de memoria. La memoria, digámoslo así, que tiene dos sistemas de memoria, que es la memoria de trabajo o memoria a corto plazo, que ustedes le conocen, memoria de trabajo, ¿no? Que es donde se almacena la información temporal, ¿ok? Entonces, de repente, mientras estoy haciendo otras actividades o manipulo la información cognitivamente, allí va a quedarse, en la memoria de trabajo, ¿ok? Y cuando ya se procesó esta información, se codificó, se transformó, se significó, o sea, tuvo importancia, pasa a la memoria de largo plazo, que es como el almacén general. ¿Ok? Vamos a hacer esas metáforas para que podamos entender. Es como la memoria de trabajo es tu salita, tu recepción, ahí almacenas todo y luego ya vas mandando, esto va para el cuarto, esto va para la cocina, esto va para mi sala, esto va al almacén, ¿no? Entonces vas mandando la información de acuerdo a cómo la vas clasificando. Entonces, la memoria a largo plazo ya es donde permanecen estos conocimientos, ¿no? Que van a ser hechos, pueden ser conceptos, habilidades que también se van desarrollando con la adquisición de información y con la asimilación de información y también el otro tipo de cambio o aprendizaje es el actitudinal. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hemos ido ya con el proceso de información, de guardar información. Sí, es más complejo. Vladimir, no necesariamente con significancia. Mira, si la experiencia es atractiva, es placentera para la persona, se guarda. Y tiene que ver con la forma en cómo interpretas la situación. Les pongo este ejemplo. No es de aula, ¿ya? Pero es un ejemplo. Imagínense. Dos niños en un ambiente y de repente se les escapa una mascotita que es un conejillo de indias, una ratita de laboratorio o un hámster, ¿ya? De repente un niño lo ve y le asusta porque le roza la cola en la piel y no le gusta la sensación y llora y grita. Y el otro niño no le roza, pero ve correr al animalito y le agrada ver cómo corre y ve por ahí algunos otros datos de este niño, de este animalito. Entonces, misma situación, distintas experiencias, ¿cierto? Para una fue grata y para el otro fue algo desagradable. Entonces, la significancia, o sea, ay, no, eso fue como que, ay, no, me repele. Y hasta adulta, no me gustan los ratones, ni me gustan que me laman, ni las texturas de animales, ni texturas de peluche, no me gusta eso. ¿Por qué? Porque aprendió que de repente esas sensaciones son desagradables. Entonces fue significante, fue importante. En realidad, la importancia, la significancia, la prevalencia, lo que le quieren decir, el valor que se le da
a la información que nosotros estamos procesando o aprendiendo, es lo que va a asimilar que esa información o lo que va a permitir que esa información se quede en la memoria de trabajo reciente, se olvide o pase a la memoria de largo plazo, que es el aprendizaje netamente. ¿Listo? Eh, Sí, claro, tú puedes hacer las repreguntas. Miren, nosotros almacenamos bastante información. En el proceso neuronal de lo que es el aprender, hay dos, digamos así, dos procesos que son importantes. Uno es que va a la asimilación, a la memoria, y el otro que se llama la poda sináptica. La poda sináptica, ¿qué es lo que hace? El cerebro es como que, oye, estoy muy cargado de información, ya no puedo aprender nada. Que dice, mira, esto no estás usando hace tiempo, así que lo desecha, ¿no? Lo desecha, va como a la papelera, para hacer la metáfora y que entienda, va como a la papelera. Y de repente, por ahí estoy en una situación que digo, yo esto me lo sabía, pero espérate, que yo me lo sé, yo me lo sé. Y estás ahí, dale que te, dale que te, dale que te, dale que piensas. Y de pronto, un día después dice, ve, me acordé. Ok, que nosotros lo entendemos como que el fenómeno en la punta de la lengua, un día, el fenómeno en la punta de la lengua es esto, que esa información en realidad sí la conocías, la aprendiste, pero como no la usaste, pasó por la poda sináptica y se fue a tu papelera y te cuesta recordarlo. Y aquí voy a este proceso que se llama la recuperación de información. Entonces, mientras más se use la información, mientras más la practiques, está como que a la mano, ¿no? Entonces, sale rápido, explicas, puedes utilizarla en el momento que necesitas. Pero si es una información que no la usas muy seguido, entonces te toma un tiempo el proceso de recuperación, ¿ok? O evocación. Entonces, tú te puedes dar cuenta cuando un niño almacena la información a corto plazo, sí me puedo dar cuenta con las repreguntas, con situaciones que puedo poner, situaciones tipo, con ejercicios, de repente con ejemplos o los repasos espaciados, darme cuenta de que sí en realidad aprendió algo. Porque recuerden, puede que aprenda algo para el momento. Me aprendo algo de teoría e información porque me sirve para ese ratito, pero luego me olvido. Ya no me sirve y tú les preguntas de repente a los chicos, ¿se acuerdan que estudiamos esto? Y están así como que cargando señal, ¿no? No me acuerdo, pero lo vimos hace 2 semanas. Sí, pero es que era como, la meta era como para dar el examen. Y después de eso, vale, esa información ya no me sirve. Entonces, hizo poda sináptica, ¿bien? O de repente ni siquiera lo aprendió, ni siquiera pasó a la memoria de largo plazo, se quedó en la memoria de trabajo. Entonces, podemos verificar si verificamos con las preguntas, con las situaciones en las que puede aplicar. Miren, todo el conocimiento que nosotros adquirimos, todo, indistintamente de la edad, siempre tiene que llevarse a la práctica. Esto se le llama la metacognición, que es el entender para qué voy a aprender esa información. Primero, cuándo, dónde, cuándo, para qué y cómo la voy a usar. ¿Listo? Entonces, ha estado allí, se fue a la otra oficina. Entonces, eso es importante de entenderlo. ¿Listo? Entonces, el proceso de recuperación va a depender de cuán frecuente utilice la información. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Y también cuán frecuente de repente no la utilizo, pero de repente hago mis ejercicios, mis espaciados, repito siempre lo mismo, así como que ya se queda, y cada vez que yo evoco, también vuelve a haber un proceso de atención, de percepción, de codificación y de memorización, puesto porque es como que se actualiza esa información. De repente este proceso de evocación hace que tú disiludes nueva información, lo reinterpretes o lo entiendas de distinta manera. Y cada vez que lo vas entendiendo de distinta manera, se hace mucho más sencillo explicar. Entonces, aquí va esta parte de la recuperación que también permite que se vuelva a iniciar el proceso. La aplicación, como les decía, ya es cuando nosotros llevamos a la práctica lo que hemos aprendido. ¿Ok? Y el reforzar es cuando experimentas el éxito. Por ejemplo, yo estudié, aprendí la información, la apliqué y me saqué buenas notas, ¿no?
Entonces, este es el refuerzo. Estudiando me saco buenas notas y recibo felicitaciones, y por ahí hay algún reforzador social, o puede ser también un reforzador individual interno. Entonces, este reforzador ya hace que la conducta de prestar atención, de aprender, de practicar, de asimilar, se refuerce y se mantenga, ¿ok? Y se mantenga. Entonces, el refuerzo tiene que ver con el éxito que conduce. Por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, eh, que digan, Miss, yo estudio, pero siempre saco malas notas, ¿no? Yo estudio, pero saco malas notas. Entonces, mejor ni estudio. Y incluso algunos tienen esta idea errónea. Dicen, yo estudio, cuando estudio, me saco malas notas. Y cuando no estudio, me saco buenas notas. Mejor no estudio. ¿Verdad? Llegan a esa conclusión. Sí, con los chicos ustedes van a encontrar o les van a dar un montón de excusas, algunas muy jaladas de los pelos, ¿ah? Pasa. Pero no es tanto que cuando no estudies, no es que sales bien, es que de repente ese tema que no estudiaste se te hizo más sencillo, tenías mayor conocimiento, lo aplicaste, entonces fue un tema que ya has visto, por eso es que sales bien. ¿Okay? No es que porque no estudio, es porque ya tenías conocimientos previos de esto y se te hace más sencillo. Y dices, eso ya lo sé, eso ya lo sé, ya no lo repaso. Ajá. Y pasa también el contrario, que a veces nos confiamos, ¿no? De que, no, eso ya lo sé y no lo repaso, y cuando me preguntan, no me acuerdo. Entonces, suele pasar eso. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Solamente por... Ahí está. ¿Ok? Entonces, eso ocurre, eso ocurre. Muy bien. ¿Qué más vemos aquí? Ya, el proceso de adaptación. Entonces, este proceso de adaptación es cuando el aprendizaje no es que cerrado. Yo ya aprendí esto y nunca más en mi vida lo vuelvo a ver. No, el aprendizaje o la adaptación es flexible. Entonces, las personas nos vamos a adaptar o vamos a reajustar lo que vamos aprendiendo, lo que les explicaba hace un ratito. Puede ser que cuando yo voy aprendiendo, voy revisando la misma información. Esto va haciendo que yo me enfrente a nuevas experiencias y lógicamente yo vaya reestructurando la forma en cómo entendí lo que me están explicando, ¿ya? Y esto también tiene que ver con la metacognición y también con la autorregulación. Muy bien, hasta aquí. ¿Vamos bien? También se desaprende. Es que así como se aprende, se desaprende. Sí, claro. Eso se llama extinción. Ujú. Ese es el proceso de extinción. Oye, están buenas sus preguntas, ¿ah? Muy bien. Me encanta este grupo. A ver, ¿qué me están diciendo? Hay renovación o remodificación del conocimiento. Lo que pasa es que no es así como literal como nosotros decimos, desaprendemos, como que y borro esta información, ya no me sirve. No es tanto así, ¿ok? No ocurre tanto así. El desaprender tiene que ver más con, creo que puedo usar ese término que has puesto tú, con la remodificación, ¿ok? Es como renuevo el conocimiento. Cuando yo aprendo algo, lo comprendo mejor, ¿no? Entonces, como les explicaba este ejemplo de cuando te electrocutas, ¿no? Yo entendí, revisé, me di cuenta y dije, ok, eso remodifica mi conocimiento, renueva. No es que borré, lo anterior yo lo sigo teniendo en cuenta, porque estoy identificando que tenía una conducta que no era, una conducta de repente que no era buena, ¿no? O un entendimiento que no era el correcto. Y al renovar o al remodificar la información, este conocimiento se renovó. ¿Listo? Entonces, no es tanto así como borro la información, sino realmente modifico creencias, modifico conceptos, ¿ok? Y luego reconstruyo
estos conocimientos. Mira, lo que tú traes a colación se usa o lo entendemos muy bien o lo necesitamos, ¿ok? Para reestructurar. Yo creo que la palabra sería reestructurar, ¿ok? Es modificar. Ujú. Sí, y lo utilizamos, siempre lo utilizamos para modificar creencias, para sustituir de repente por ahí algunas explicaciones incorrectas que hayamos tenido por algunas otras que sean más funcionales, ¿no? Yo le tengo miedo a los fantasmas, nos dicen, le tengo miedo a los fantasmas, pero de repente por ahí me doy cuenta que no era el fantasma el que hacía el sonido, sino era una rama de un árbol que golpeaba la ventana. O de repente no era la sombra, ¿no? Era la luz que caía de la calle y que justo reflejaba en un espejo y eso, ¿ven? Entonces nos ayuda a reestructurar. Uh-huh. A estas explicaciones que son incorrectas las sustituimos por explicaciones que son más funcionales. ¿Listo? Dice, en psicología se usa como término técnico o profesional propia de la ciencia el término desaprender. Utilizamos el término como reestructurar. ¿Okay? Sí, reestructuras. No hay el desaprender, como te digo, ¿no? Es más, digamos así, como una metáfora que utilizamos. Ajá. Te ha ido para la oficina de ella. Uh-huh. ¿Sí? Algunos pueden incluso utilizar la terminología como extinción, ¿no? Muy bien, vamos bien. Vamos a entrar a lo que es las teorías de aprendizaje, netamente. Yo aquí les puse una línea de tiempo para que... Voy a chuparle un poquito. Ya, les puse una línea de tiempo. Ya. ¿Te parece, Li Qian? Sí, lo respondo después de explicarles las teorías, ¿sí? ¿Ya? Es que eso nos va a ayudar. Está bien, es buenísima la pregunta. Eso nos va a ayudar a entender cómo es que nosotros vamos a llevar a la práctica estos conocimientos que vamos a adquirir acerca de las teorías que se han dado. Hay que pensar que ya para nuestra época, permítanme un ratito. Este lo dejo, le dije a Claudia. ¿Acá lo dejo? Acá. Acá. Ahí. Disculpen por la interferencia. Me ha tocado hoy visita al hospital, así que ni modo. Estamos por acá atendiendo personas. Sí, disculpen. Muy bien, les explicaba acerca de estas teorías. Hay que entender que la psicología como ciencia la psicología como ciencia es bien joven, ¿ok? Tiene unos, a ver, de 1900, 2000, 125 años, jovencita, ¿listo? Entonces, en estos 125 años, la psicología ha ido evolucionando, de nada, puede juntar la puertita, ha ido evolucionando y esta evolución ha llevado que surjan una teoría, pero que también venga otra teoría en contraparte, ¿ok? Tomando en cuenta esos puntos que de repente la teoría que la precedía no los consideró. O muchas veces, a raíz de la crítica, surgieron las otras corrientes o los otros enfoques teóricos respecto al aprendizaje. Muy bien, entonces, aquí ustedes tienen el resumen de cómo se ha dado en línea de tiempo las teorías del aprendizaje, que explican el aprendizaje. El conductismo, por ejemplo, voy a avanzar acá, ¿ya? El conductismo, por ejemplo, es una de las teorías que incluso le da reconocimiento o le da la posibilidad a la psicología de ser reconocida como ciencia, porque el conductismo nos dice que la conducta es el objeto de estudio, ¿listo? Entonces, como la conducta es el objeto de estudio, el enfoque conductista habla acerca de esa conducta observable. Entonces, para el conductismo, el aprendizaje es un cambio que se observa, se los decía en una laminita anterior también, y se va a producir a través de la asociación entre el estímulo, eso que permite que se activen, ¿no?, tus procesos cognitivos, y
y las consecuencias, o sea, lo que ocurre después de activar todo eso, la consecuencia en el ambiente. Entonces, para el conductismo, permítanme un ratito para juntar la puertita, ¿ya? Vale, para el conductismo, ya que fue una de las teorías formales que explica el aprendizaje, ya la conducta puede modificarse a través del ambiente, pero también esta conducta observable, ¿ok? Va a modificarse a través de las consecuencias. ¿Listo? Entonces, eh, el ambiente dice que es el principal agente que condiciona. Cuando hablamos de ambiente, ¿a qué se refiere con ambiente? A las personas, al ambiente en sí, la estructura, las relaciones que se tienen dentro de esto. ¿Ok? Entonces, por acá. El condicionamiento, ¿ok? Hay dos tipos de condicionamiento. Uno es el condicionamiento clásico y otro condicionamiento operante. Nos vamos a centrar aquí en el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico mayormente se refiere a que hay un estímulo, hay una respuesta. Pero el condicionamiento operante dice, no solo es la respuesta, sino la consecuencia, ¿ok? La consecuencia que va a influir en esa respuesta. Es decir, un estímulo, consecuencia y luego la respuesta. ¿Listo? Entonces, para el conductismo operante, la conducta se aprende por sus consecuencias. ¿Entienden este término? La conducta se aprende por sus consecuencias. ¿Cómo lo entiendo este término? Por experiencia vivida. Ahí le esto le dije, ¿ya? Exacto, basado en la experiencia. Miren, pongo otro ejemplo que está alejado de la escuela para luego ponerles un ejemplo de la escuela. ¿Listo? Una persona que quita la vida a otra, ¿cuál es la consecuencia de ese acto? La pérdida de la libertad, ¿cierto? Esa es la consecuencia. La prisión, exacto, la pérdida de la libertad. Entonces, esa consecuencia, ¿ok? Viene a ser como un castigo por el acto que cometió, que puede haber sido para que pierda la libertad, ¿no? Imagino que fue, imaginémonos que fue adrede, que fue con saña, ¿no? Entonces, esta persona aprendió que eso no se debería hacer porque pierdes la libertad, ¿cierto? Hay una consecuencia con alevosía. Gracias, Vladimir. Con alevosía, con saña, con premeditación. Entonces se va a la cárcel, ¿cierto? Supongamos que esta persona sale, ¿ok? Sale a la calle, ya recupera su libertad, sale, ajá, y vuelve a hacerlo. Entonces, esta persona implica que a pesar de haberlo vivido, no lo aprendió, pero entiende que si lo atrapan hay consecuencias, ¿no? Entonces, hay un aprendizaje a través de las consecuencias de sus actos. Así se forman los vándalos, ¿ya? Llevo a la escuela. Ustedes están en aula, ¿listo? Están en aula y y en el aula, por ejemplo, un alumno le golpea a otro compañero, ¿listo? Le tira, le jala el pelo, imaginen, ya es lo más común. Están sentados en fila india y le jala el pelo, le molesta, le molesta. Y de pronto el niño al que es molestado le tira un manazo o le golpea, le da un golpe y la maestra no ha visto lo anterior, no ha visto que
que se está defendiendo. Para el niño, él se está defendiendo, pero la maestra no vio eso. La maestra solo vio, o el maestro solo vio que le estaba golpeando, ¿cierto? Que le respondió. Y le llama la atención al alumno que golpeó al otro alumno. Aquí hay dos aprendizajes, así hay dos formas, dos consecuencias para dos personas distintas. ¿Quién de ustedes, a ver, lo va captando? Uh-huh. Para la persona que estaba siendo molestada, la consecuencia que obtuvo es que le llamaron la atención por defenderse. Entonces, digamos así que involuntariamente le enseñamos que defenderse está mal. ¿Listo? Y a la persona que molesta es, si no me ven, si no me cachan, si no me atrapan, no hay problema. Ajá, ambos aprendieron, en ambas reforzamos. ¿Por qué es tan importante entender cómo funciona este aprendizaje a través de las consecuencias? Miren, otro ejemplo. Dos pequeños están peleándose por un juguete y uno es más grande que el otro, ¿listo? Y el adulto le dice, dale, es el más chiquito. Dale, él es chiquito, dáselo. Tú estás más grande y entiendes. Él es pequeñito, no entiende. Hay dos aprendizajes a través de esa consecuencia. ¿Qué es? El grande entiende, yo tengo que ceder, ¿no? No vale que yo quiera, si el otro niño lo tuvo más tiempo, y que ceder. Y el pequeñito, si yo lloro, grito y pataleo, me dan lo que quiero. Uh-huh. ¿Qué sería lo adecuado en ese caso? Investigar, observar, ¿no? Ya, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo jugaste con el juguete? No, yo lo cogí primero, recién lo cogí. Él ha estado jugando y lo tiró, lo dejó allí. No, tampoco es para nadie. No ayuda. Miren, lo adecuado en este momento es, vas a utilizar esa situación que es un problema, la vas a utilizar para sacarle un provecho, para generar un aprendizaje. Y es que vas a enseñarles a los pequeños, por ejemplo, a que negocien, a que esperen turnos, a que empiecen a respetar y vayan desarrollando empatía con esta situación así, bien chiquitita, ¿no? Entonces, en vez de decir para nadie, castigado el juguete, los dos castigados, es, ¿quién estuvo jugando? No, de repente el niño grande dice, ¿no? Él estuvo jugando, pero en realidad ya lo dejó y tú por ahí de repente observaste que el niño estaba por otro lado. ¿No? Entonces, ok, hay un sustento aquí. Si yo le doy al pequeño, el pequeño va a creerse dueño de todo. Pero si yo escucho al grande, el grande va a decir, bueno, tiene razón el grande, ¿cierto? El niño más grande. Entonces, lo primero es averiguar, no actuar basado en lo poquito que yo observé e interpreté, sino investigar. Y así se resuelven la mayoría de situaciones dentro de la escuela y fuera de ella, ¿no? Entonces, no me dejo llevar por lo que observé e interpreté. Recuerden que lo que yo interpreto no necesariamente es la verdad. Tengo que observar y tengo que investigar para poder tomar esa decisión. Es así. Uh-huh. Entonces, este tema del conductismo tiene que ver, perdón, del conductismo operante, tiene que ver con el uso de reforzadores, con el uso de castigos y también con el proceso de extinción. ¿Ya? Sí, es que no tanto conciliar intereses allí, sino que cuando son pequeños tú ya les empiezas a enseñar resolución de problemas, de conflictos, toma de decisiones, que sean creativos, que aprendan a negociar. Entonces, vas ayudándole a desarrollar habilidades, ¿ok? Las habilidades que son importantes para que el niño vaya aprendiendo a vivir en comunidad, ¿ok? Aprendiera a convivir. Nosotros, para los psicólogos, le llamamos conducta prosocial. La conducta prosocial es esta capacidad de tener todo este conjunto de habilidades que te permitan vivir con respeto, con consideración, ¿no? Que te puedas mover por el ambiente, hacer tus cosas, salir a comprar algo, tener un comportamiento adecuado con personas que conoces y que no conoces. ¿Listo? Entonces, esto es importante. Desde pequeños nosotros les vamos enseñando esto, aunque no somos a veces conscientes de lo que enseñamos. Pero una vez que entendemos que en realidad las consecuencias de las acciones que nosotros como adultos modeladores tenemos en la escuela, vamos a darnos cuenta realmente cómo es que esto refuerza algunas conductas que son perjudiciales para el niño. ¿Listo?
Entonces, sí, es importante entenderlo. A mí me encanta explicarles a los maestros esta parte. De hecho, me detengo mucho más que en otras, porque es importante que nosotros vayamos entendiendo cómo se dan estos procesos de reforzador, de extinción y de castigo. ¿Listo? Ahora, los reforzadores tienen dos tipos de reforzadores y también van a encontrar dos tipos de castigos y el proceso de extinción. Entonces, los reforzadores, hay reforzadores positivos y negativos. Aquí sí requiero que se enfoquen así, que dirijan más para poder entenderlo, porque a veces es como que medio cruzado, a veces hasta yo me confundo y después cuando me doy cuenta digo, no, así no es, ¿listo? Pasa. Así que miren, el tipo de reforzador positivo y negativo se va a entender o lo vamos a entender por la forma en cómo actúa. Le llamamos reforzador positivo cuando yo le doy algo agradable a alguna persona para conseguir algo. Por ejemplo, yo le digo a un pequeño, si recoges todos tus implementos de la escuela, tus útiles escolares y limpias tu espacio, te voy a regalar un punto. Un punto en el examen que estás más bajo. Ya, y lo hace. Ajá, le estoy dando algo agradable, a ese chico le gusta. De repente yo le digo al niño, ya, te voy a regalar 5 minutos más de recreo. Y no quiero jugar, no me gusta salir al recreo. Sería ese reforzador que de repente a alguno le sirve, ¿le serviría a todos? Ajá. Entonces, esto algo agradable tiene que ser en realidad agradable para el sujeto al que le voy a aplicar el reforzador. No es para todos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo le digo a un niño, ya, a los chicos les digo, ya, todos ustedes, ya, si trabajan en silencio, la última hora de clase vamos a hacer juegos, los que ustedes deseen, ya, en la última clase, si trabajan en silencio y avanzamos rapidito, hacen la última hora, hacen juegos. Y de repente un niño, Miss, a mí no me gusta jugar, no quiero jugar con mis compañeros porque ellos no saben jugar, o los juegos que hay aquí no me gustan. Entonces, para esta persona va a ser un refuerzo negativo, más bien, ¿no? Le quitas algo agradable, que es las clases, que le guste. Y a los otros niños, para ellos sí va a ser reforzador positivo porque le estás dando algo agradable. Ajá. Ajá, sí, obvio, no es lo mismo. Todo depende del sujeto. Por eso, esto del uso de reforzadores y de castigos depende del sujeto al que estoy aplicándole estos reforzadores o castigos. ¿Listo? Entonces, el refuerzo positivo dice, yo le voy a agregar algo agradable después de una conducta. ¿Qué conducta? Es la conducta que yo quiero que haga. ¿Listo? Por ejemplo, en el colegio, en el aula inicial, teníamos un niño que se escapaba del aula. Nos descuidábamos y ya estaba corriendo en el patio de juegos. ¿Listo? Entonces, a este niño que le encantaba salir a jugar, le aplicamos un refuerzo negativo. Entonces, al niño, por ejemplo, ¿no? Le pedíamos que hiciera una conducta que no se escapara del aula, no, perdón, le aplicábamos castigo. Entonces, ahí le agregábamos algo desagradable. Entonces, al niño que se nos escapaba, ya lo dejábamos, lo hacíamos entrar al aula y ya no salía a tiempo al recreo con sus compañeritos. Lo dejábamos que salga al último y de repente por ahí 2 minutos después. Y lo entrábamos 5 minutos antes. Entonces, cuando le hablábamos al niño, ¿no? Vas a salir de esta manera, último, porque a él le encantaba salir primero, entonces le quitábamos eso agradable, ¿cierto? Entonces, le quito eso agradable, ¿ok? Y le digo, tú vas a salir último. Ah, yo quiero salir primero. No, tú vas a salir último porque te nos escapaste. Y ya habíamos conversado previo a eso, ¿no? De que si se escapaba, esos iban a ser las consecuencias. Entonces, como yo le quitaba algo agradable al niño, aquí el castigo negativo, yo le estaba quitando algo agradable para que la conducta de no escaparse se extinga. Entonces el niño empezó a entender un ratito. Entonces el niño
entendió que cada vez que disminuían los escapes, él podía salir a tiempo. Ese fue al principio. Luego cambiamos la forma en cómo le aplicábamos estos reforzadores y pasamos acá. Entonces, como él entendía que cada vez que se escapaba le quitábamos tiempo, entonces le empezábamos a decir, cada vez que si tú en el día te escapas 3 veces, igual te vamos a dejar salir al salón, al patio de juegos. Ya no van a ser 2 minutos, van a ser 1 minuto. Vas a esperar solo 1 minuto. Entonces le estoy dando algo agradable. ¿Ok? Sí, el uso de reforzadores es, como te digo, es a conveniencia de lo que requieres. Depende mucho, ¿ya? Depende mucho de la conducta que desees implementar. Y en el tiempo depende de la conducta que vas a empezar a castigar y la conducta que vas a empezar a promover. Es semejante, pero depende de lo que quieres. El castigo, digamos así, que el castigo es para cuando no hace lo que tú pides, ¿ok? Y el reforzador es para cuando hace lo que pides. Por ejemplo, el que les decía, ¿no? El niño se escapa, entonces yo castigo el escape. Le castigo quitándole lo que es agradable, le doy un castigo negativo. ¿Listo? Y el castigo positivo es cuando le doy algo, le agrego algo desagradable. A ver, ¿qué le hacíamos a este pequeño con castigos positivos? No le habíamos hecho. Pero supongamos que le quiero dar algo negativo, ¿no? Y le agrego algo desagradable. Entonces, ya, al niño no le gustaba comer las frutas sin que le quitaran el gajito de las mandarinas. Entonces, como castigo positivo, ¿ok? Le decíamos, muy bien, esta vez nadie va a pelarte la mandarina ni sacarte los gajitos, lo vas a tener que hacer tú. Entonces, era un castigo positivo. ¿Por qué? Porque le estábamos agregando algo desagradable. Es aversivo, no le gusta al niño. ¿Listo? Entonces, para que no se escape. Ahora, cuando el niño, si en el día se escapaba 10 veces, empezó a escaparse 5 veces, ya no aplicábamos castigos, aquí aplicábamos reforzadores. Entonces yo, ok, ahora te has escapado menos tiempo, menos veces, entonces ya no te vas a demorar 2 minutos en salir, ahora vamos a salir 1 minuto y poníamos el cronómetro, ¿no? Entonces, así hacíamos, ¿ya? Y respecto al reforzador negativo, aquí le quitábamos algo desagradable, como recuerdan que yo les decía que después de entrar, antes de regresar al aula, después del refrigerio, lo hacíamos entrar 5 minutos antes, y él ya sabía, entonces 5 minutos y sus demás compañeros seguían jugando, entonces él veía que los demás se divertían cuando él no. Entonces aquí le estábamos quitando algo desagradable, ya no lo sacábamos, ya no lo guardábamos al aula a los 5 minutos, sino a los 3, le decíamos, 3 minutos antes te vamos a ingresar al aula. Entonces ya era más cortito el tiempo que esperaba o que él veía que sus compañeritos jugaban, ¿no? Entonces, ahí está reforzador negativo. Miren, mismas cosas, utilicé los castigos, que antes eran punitivos, castigos castrantes, los utilicé como reforzadores para poder extinguir, para poder incrementar la conducta de no escaparse del aula. Entonces, así funciona el tipo de reforzadores. Todo depende de yo qué debo hacer, analizar la conducta, identificar qué le gusta y qué no le gusta, qué le es agradable y qué le es adversivo al niño. ¿Listo? Ser prudente con el uso de los reforzadores y con el uso de los castigos. Esto no es que yo lo voy a utilizar de manera indiscriminada. Tengo que ser muy prudente, ¿ya? Muy prudente para poder utilizar esto. Si no sé, mejor no lo hago. ¿Ok? Si no sé, mejor trato de entenderlo hasta poder aplicar. Imagínense, ¿por qué les hago este comentario? Las mamás, el niño en la casa está en el celular y está o en el televisor. Y la mamá le dice, ¿no? ¿Ya estudiaste? No, ya. Le apaga el televisor y le dice a estudiar. A ver, identifiquen. ¿Qué consecuencia se convirtió en castigo? Que la mamá buscaba reforzar. ¿Qué está buscando Verónica? La atención.
La mamá lo que quería es que el niño se vaya a estudiar en vez de estar perdiendo el tiempo en la televisión o el celular. Pero miren cómo utilizó la conducta que requiere incrementar en sus hijos de manera inadecuada, porque le quitó algo agradable, que era el televisor. Aquí aplicó un castigo negativo. Le quitó algo agradable el televisor y lo relacionó con estudiar. Entonces, el niño que entiende, estudiar es malo, es mi castigo. ¿Va? ¿Lo captan? No, el estudiar. La mamá, la conducta que la mamá quiere aumentar es que el niño estudie. Lo ve en la televisión, lo ve por ahí tonteando, cualquier cosa que esté haciendo, y dice, ya, ¿por qué no te pones a estudiar? Quita todo eso que es agradable para el niño y lo manda a estudiar. Exacto, estudiar se vuelve el castigo. Estudiar se vuelve el castigo. Entonces, la madre quiere incrementar que el niño estudie, pero está castigando. ¿Qué debería hacer para, en vez de castigar, utilizar esto de acá? Los reforzadores. ¿Ok? Entonces, no sé, Juan, te voy a pagar el tele ahora, estudia, haz tus tareas. Si las terminas a tiempo, vuelves a ver la tele. Miren, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy utilizando un reforzador positivo, le estoy dando algo agradable, que es ver la tele o el teléfono, para que cumpla la conducta que yo deseo incrementar, que es que estudie o que haga sus tareas. ¿Eh? Entonces, en vez de castigar, ¿qué hago? Utilizo eso que es agradable como reforzador. La idea no es que yo me lance a dar castigos. En realidad, esto es lo que, al menos en la relación dentro de la escuela, es lo que menos debería hacer, porque el castigo lo que hace es castra, y a veces lo utilizamos nosotros como punitivo, como algo que no va a generar, no va a extinguir una mala conducta, sino va a reforzar esa mala conducta. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que nosotros aprendamos esto, a entender cómo funcionan los reforzadores. Es que si ustedes utilizan el TV pensando de que me acompaña para estudiar, están mal. Cualquier distractor, la atención o el estudio, el aprender, necesariamente tiene que hacerse en un ambiente que no tenga distractores. No, yo estudio escuchando música. Mentira, no estás estudiando al 100%. No, yo veo mis series mientras hago mi trabajo. Mentira. Aunque tú no lo creas, tu atención va a estar más dirigida en la serie, tu atención auditiva y tu atención visual. O sea, puedes estar haciendo tu trabajo y te acompaña, pero de pronto te encuentras y cuando te das cuenta ya estás mirando tu serie. Se los digo porque en experiencia propia me ha pasado, ¿no? Entonces, es mentira. Cualquier cosa que nosotros queramos hacer que genere aprendizaje no debe tener distractores, ¿vale? Entonces, no, yo al menos no recomiendo una actividad que integre que yo mire el televisor y que estudie. No se puede. Incluso en las escuelas, ¿no? En las escuelas, antes, por ejemplo, en el colegio inicial en el que estaba trabajando, tenían televisor y teníamos muchos problemas de conductas de escape en las aulas que no había televisor. Los niños escapaban a ver, a escuchar las canciones o a mirar el televisor de las aulas que sí tenían, que eran de los niños más pequeños. Entonces decidimos quitar los televisores. Nada, se utiliza solamente el parlante, ¿no? La maestra por Bluetooth manda la canción y se usa así. Si los niños necesitan ver alguna actividad, porque alguna actividad sí, de repente inglés, por ahí que les enseñaban, requería que miraran algo, utilizábamos proyectores. Entonces, al quitar los televisores del aula, los niños mejoraron en su capacidad atencional, en su psicomotricidad, en la forma en cómo se relacionaban, porque los niños están así. Están tranquilos, pero están así. Y el niño necesita estar en movimiento. Entonces, eso, hay que saber entender cómo utilizar todos estos factores. Y lo importante es entender qué función tiene esa conducta, ¿vale? Los pantalones es otra señora, pero si no solamente listo. Muy bien. Luego tenemos esta teoría del, va a faltar tiempo.
esta teoría del efecto de la ley del efecto de Thorndike. La ley del efecto dice que una respuesta, ¿ya? De que la probabilidad que tiene una respuesta que se repite en el futuro está influida, ya está influenciada por las consecuencias. Esto es lo mismo que vemos en el reforzador positivo. Si yo quiero que una conducta incremente el reforzador, tiene que ayudarme a que esa conducta, a que ese reforzador sea placentero para que la conducta se refuerce y se presente. Un chico que estudia, le va bien, lo premian, ¿no? Y le dan, por ejemplo, su premio de excelencia. Entonces, ese es un reforzador. Y eso va a hacer que esa conducta se siga repitiendo, que el chico se siga esforzando por las menciones honrosas, por los premios que pueda ganar, por la satisfacción que va a tener y también por de repente los premios que pueda tener o los estímulos que pueda tener en casa. Entonces, esto es la ley del efecto de Thorndike, ¿ya? Entonces, aquí la relación está entre el estímulo-respuesta. Entonces, cuando una persona se enfrenta a una situación nueva, hay muchas respuestas aleatorias. Pero cuando esta situación ya se hace conocida, ya es más selectiva, ya no hay respuestas aleatorias, sino ya están más dirigidas. ¿Bien? En futuros encuentros, dice, con la misma situación, las respuestas exitosas se seleccionan más rápidamente y las inútiles se eliminan. Sí, entonces, a medida que yo me voy enfrentando a una situación, ya no son ni aleatorias y son por ahí, como dice, mandatos de ahogados, sino ya está más dirigido. Ya digo, de esta forma me tengo que comportar, o esto funciona cuando yo hago lo de acá. Entonces, esa es la ley del efecto de Thorndike. Muy bien, el constructivismo de Ausubel. ¿Ya? El constructivismo de Ausubel nos habla acerca de esto que significa, que es importante, que es significante. Para esto hay que entender que hay un factor importante que es de lo que ya el alumno sabe, de lo que ya trae, lo previo, ¿ok? Y cuando se incluye la nueva información, esto que yo ya sabía de antes se va a anclar con los conocimientos nuevos, ¿ya? Hace como un mix, ¿ya? Como una actualización. Ya estamos jueves, o sea, yo te escribí ayer, me dijiste que me ibas a devolver. Los jóvenes son multitasking, dice, y suelen tener atención selectiva. Creo que la chica te ha escrito desde el día lunes y tampoco te he pedido. Ajá, sí, hay personas, es que, mire, la atención es una habilidad entrenable, la entrenamos desde que nacemos, ¿ok? Y hay tipos de atención, hay diferentes tipos de atención. Entonces, por ejemplo, la atención selectiva es esta capacidad que tú mencionas, ¿no? Puede haber mucho ruido en el ambiente, muchos distractores en el ambiente, pero mi enfoque está en una actividad puntual, entonces lo demás se calla. También está la atención alterna, que puede ser que mi atención esté dirigida a una actividad, pero no pierdo contacto con lo que pasa en el entorno. Ajá. Entonces, vamos desarrollando estos tipos de habilidades. ¿Ya? Bien. Por acá. Para Ausubel, ¿no? Entonces, el aprendizaje previo es importante porque se va a anclar con el aprendizaje o con la información que va a recibir actualmente. ¿Vale? Entonces, Vygotsky nos habla, sin embargo, de que vale con el aprendizaje anterior, previo, vale con lo que es significante, que la conducta tiene más probabilidades de que se repita conforme nosotros la reforcemos y que si utilizamos reforzadores que son positivos o negativos, pero son reforzadores para buscar que una conducta se mantenga, esto también es importante, pero es importante la forma en cómo va a relacionarse con las otras personas, porque también se aprende a través de la interacción. ¿Ok? Entonces, esta interacción social habla acerca de este proceso social colaborativo, lo que comparte con otros. ¿Ya? Lo que comparte con otros. Apame un ratito, ya les respondo. Voy a tomarme unos minutitos antes de terminar para irles respondiendo esas consultitas. Muy bien. Entonces, Vygotsky dice, si hay una persona, un adulto, un mayor o una persona que tiene un poquito más de expertise que tú y te enseña, ¿no? Que te guía,
Eso se llama andamiaje y eso va a ayudarnos, por ejemplo, en el caso de las escuelas, a que los chicos vayan reduciendo esta brecha que hay entre dónde está y el potencial que puede alcanzar. Bien. Maslow, por ejemplo, ¿no? Rogers y Maslow hablan acerca del enfoque de un ser como un todo. No es conducta, no es cognitivo, no es constructivo, no es social, es todo. O sea, no podemos decir que integra, es como que integra todas estas corrientes, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta aquí que las personas tenemos necesidades que cubrir para que se genere el aprendizaje. Las primeras son las necesidades fisiológicas, ¿no? Deben estar cubiertas para que se pueda dar el aprendizaje. Las necesidades de seguridad, llegar a una casa tranquila, saber que tienes una casita, saber que tienes la comida asegurada. Entonces, eso te da seguridad. Las necesidades sociales, que te lleves bien con tus amigos, que tengas un buen ambiente de trabajo, que en la escuela de repente los maestros estén bien, que estén sanos para que puedan enseñar, son necesidades sociales cubiertas. Necesidades de reconocimiento, que vean mi logro, ¿no? Que vean cómo voy avanzando, que reconozcan mi esfuerzo, son necesidades de reconocimiento satisfechas. Y todo esto nos lleva a que se puedan cubrir las necesidades de autorrealización, ¿ya? Las necesidades de autorrealización tienen que ver, ¿no? Con el hecho de yo sentir esa satisfacción por haber logrado. Aquí, a partir del cuarto, de las necesidades de reconocimiento y las necesidades de autorrealización, para el humanismo nos dice ya hay crecimiento. Aquí, cubiertas las tres primeras necesidades, la persona ya puede crecer, puede aprender, puede surgir, puede trascender. Si no, se dedica a cubrir estas necesidades. ¿Ok? Entonces, para Maslow esto era importante, ¿no? Que una persona, o en este caso el estudiante, no va a aprender bien si tiene miedo, si tiene hambre, si está con baja autoestima, si sus necesidades sociales no están cubiertas. No va a poder aprender. ¿Bien? Para Rogers, por ejemplo, el docente debe ofrecer tres condiciones especiales para que se genere el aprendizaje. Dice, debe ser genuino. Entonces, ¿qué significa esto de ser genuino? Es que debe haber autenticidad dentro de la relación que se da, ¿ok? Importante es que el docente también pueda reconocer, valorar, validar también las necesidades o lo que está pasando o sintiendo el niño, el estudiante. ¿Listo? Y se debe generar o se debe relacionar empatía. Es decir, que debe haber esta congruencia de yo entiendo lo que estás pasando, comprendo lo que estás pasando, ¿ok? Y aquí vamos a notar la autenticidad, o sea, en verdad es aprecio, ¿no? No es porque es mi trabajo el escucharte y el decirte y el validarte, sino porque se siente genuina el interés, ¿bien? Entonces, eso es importante de tomarlo en cuenta y este enfoque ya no va solamente por corriente, sino es que exige mucho de nosotros como seres humanos, ¿ya? En la escuela no solamente vamos a dejar conocimientos, vamos también a dejar lo que nosotros tenemos, de lo que tú estás constituido en, digamos, en temas de valores, tu calidad de ser humano, ¿ok? Muy bien, ¿hasta aquí vamos bien? Karen, lo vas cambiando modificando la forma en cómo vas utilizando, o sea, o dejando de usar los castigos y cómo vas utilizando reforzadores. Pero esto es algo que tienes que conversar con el niño o entender, ¿no? Mira, vas a tener un horario, te vamos a establecer un horario para que estudies. Una vez que cubres tu horario, tú vas a poder tener media hora para poder hacer la actividad que quieras o una hora si quieres. Media de ver televisión, media de utilizar pantallas si quieres y media de descanso, de ocio, lo que tú quieras. Te puedes estar echado en el mueble rascándote la panza y yo no te voy a decir nada. Este es el horario. Esta es la estructura, ¿no? Que las horas pueden cambiar, pero fijo, en la casa tú tienes que estudiar 2 horas seguidas. Puede ser de 3 a 4, de 4 a 5, de 6 a 7, de 6 a 8, perdón. Pero antes de disfrutar, antes del momento de esparcimiento o de descanso, debe cumplir el estudiar, que puede ser con tu acompañamiento o puede ser con tu supervisión nada más.
Pero ahí vamos a ir cambiando esta percepción de que estudiar realmente es un castigo. Muy bien. Por acá me estaban diciendo aprendizaje, ya, eso es lo que tenía que explicarles. Aprendizaje autorregulado, ¿no? Esta es otra teoría de la forma en cómo nos explica cómo se da el aprendizaje. Entonces, para Zimmerman, el aprender a aprender implica que las personas podamos organizarnos, podamos controlar y evaluar nuestro propio proceso de aprendizaje. Es decir, que no necesitan estarme vigilando para aprender, sino que yo tengo que aprender, aprender, que yo tengo que ir desarrollando las habilidades de organización, gestión del tiempo, planificación. ¿Listo? Por eso es importante entender que un niño pequeño, incluso hasta un estudiante de primero o segundo de media, requiere acompañamiento para estudiar porque no está preparado funcionalmente. Requiere una persona que esté allí. Hay niños que lo logran desde temprana edad, bien por ellos, pero no es al 100%, o sea, son casos excepcionales, ¿ya? Pero sí requieren acompañamiento. Entonces, ¿acompañamiento para qué? Para irles enseñando a cómo planificar, definir metas, priorizar actividades, gestionar el tiempo para hacer el trabajo, ¿no? Lidiar con los distractores ambientales para poder enfocar su atención. La ejecución es cómo voy a seguir el plan, digamos, las horas que voy a dedicar, los días que voy a trabajar y lo inamovible que va a ser eso, ¿ya? Y la reflexión. Sí, pero puedes aplicarlo desde temprana edad. No necesitas que los chicos sean adolescentes, o sea, puedes aplicarlo desde temprana edad. Una colega, a su niña, con ella ha aplicado esto, por ejemplo, desde 4 años, que incluso le tocó hacer, en pandemia le tocó hacer el nivel inicial, ¿no? Entonces, aplicaba esto de enseñar a planificar, de saber qué horarios tiene que entrar a las clases, de mantenerse tranquila, de los espacios de descanso. Entonces, ahorita la niña tiene 9 años, 10 años tiene, hace un montón de talleres por las tardes después del colegio, ¿no? Propio de la niña. Llega a la casa, ustedes dirán, uy, llega con todas las tareas para hacer. En estos espacios, mientras espera un taller a otro, estos espacios chiquititos, la niña hace las tareas, ¿no? Cuando esta colega nos comentaba esa experiencia, yo le digo, ay, admiro su capacidad de determinación. Yo quisiera ser así, tan disciplinada y tan capaz de poder ocupar esos espacios en blanco, esos espacios que no hacemos nada. Ella los ocupa y va avanzando las tareas. Llega a la noche a su casa después de hacer 3 talleres que hacen las tardes, ¿no? Y llega a su casa, descansa a tiempo, duerme temprano, incluso tiene una afición por la lectura que ustedes no se imaginan. O sea, es un modelo esa niña. También se enoja, también hace sus berrinches también porque es una niña, pero en la parte académica es muy rigurosa, ¿no? Y por ejemplo decimos, oye, hay un cumpleañito para esto, y dice, no, porque tengo que hacer mis actividades, mamá, ¿puedo a partir de tal hora? Es una mini adulta, ¿ya? Pero es porque se le ha enseñado desde temprana edad a organizar. Hace una agendita, planifica las actividades que va a hacer. Y se puede enseñar desde temprana edad. Muy bien, listo. Entonces, hemos visto hoy, para hacer el resumen, que el aprendizaje ocurre cuando hay conexión previa, cuando tenemos experiencia, cuando hemos experimentado o cuando traemos algo a colación con lo nuevo. ¿Listo? También con estas funciones cerebrales de cómo es que nuestro sistema neuronal o nuestro sistema nervioso neuronal procesan la información y qué órganos del cerebro, ¿no? Qué parte de nuestro cerebro va a facilitar esto, participa en el proceso de recopilación de información. También hemos aprendido que a través de la interacción social se puede aprender, que es importante, de lo que observo, de lo que escucho, de lo que experimento mediante las relaciones, ¿no? Es importante entender también que se aprende siempre que exista práctica y esfuerzo. Nada es porque una vez lo veo y ya lo aprendí bien. Práctica y esfuerzo. La práctica, la disciplina es esto. ¿Ok? Esto es más que disciplina. Luego es importante entender que para aprender también debe haber compromiso e intención de aprender. Entonces, la persona tiene que estar motivada, comprometida. Algo que he escuchado siempre dice es que esa Miss no me gusta o ese profesor no me agrada como enseña. Ya, pero lo haces, o sea, estudias por ti o estudias por el profesor. Entonces es importante ayudar a entender a los estudiantes que no debemos hacer las cosas
como respuesta o reacción a quien está delante de nosotros, sino por cuán comprometido o motivado estoy yo. Entonces, eso es importante de poder desarrollarlo dentro del aula. Igual, la autorregulación tiene que ver con esta capacidad de poder planificar, organizar, gestionar el tiempo. Y un punto importante que no les he comentado aquí es de que aprendan a leer a las personas, es decir, qué función o qué rol voy a desempeñar yo en un trabajo en equipo. ¿Ok? Entonces, mis habilidades. ¿Para qué soy buena yo? Yo soy buena para hacer síntesis, yo soy buena para mandar, yo soy bueno para recopilar información, yo soy bueno dibujando. Ah, ok, perfecto. Entonces, de acuerdo a nuestras capacidades o a nuestros dones, nos organizamos y cumplimos roles dentro del trabajo de equipo. Entonces, eso también es importante. El estudiante puede desarrollar esa capacidad, ¿ok? Y ajustarlo también a lo que requiere para poder generar o para poder estudiar, ¿ya? Para poder generar conocimiento. Y punto 7, que es importante, el ambiente. El ambiente tiene que ser el adecuado, como les digo. Metas claras, ¿qué espero de los niños? ¿Qué quiero de los niños? Ofrezco la ayuda para que los niños consigan esas metas. Y lo tercero es que cuido que el ambiente no sea un ambiente disruptivo o un ambiente sobrecargado para el aprendizaje. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, voy a... Espérenme, por acá tomé nota de las preguntas. Por acá. Ya está. Por aquí la que se me quedó es, ¿qué es hiperfoco y estado de flow? ¿Cierto? Hiperfoco. Ya. El hiperfoco mayormente son de las personas, se le asocia mayormente a los que tienen condición de TEA o autismo, ¿ya? Pero también hay personas que tienen esta capacidad que es el de te centras en algo, ¿ok? Y no te paras hasta que terminas esto. Entonces, es un fenómeno el hiperfoco que tiene que ver con cómo se ha dado el neurodesarrollo, ¿ok? Entonces, el hiperfoco es esta capacidad de te desconectas del entorno y te concentras, te absorbe automáticamente eso que estás haciendo, ¿ya? Así sea de alto interés, de alto exigencia, estás allí. Ese es el hiperfoco, ¿ya? Y me decían, ¿en qué se diferencia del flow? No tengo muy claro este estado de flow. Yo lo he visto más que todo en equipos, ¿no? Lo he visto más que todo en equipos que tiene que ver con estas ganas, ¿no? Con la energía, con la fuerza que le pones, o con cómo te vas a comprometer con el trabajo. Entonces, sí son distintos porque el hiperfoco es interno, es netamente que te absorbe algo, pero el flow es más que todo del alto disfrute, tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con el compromiso y el estado de flow es, digamos así que te decides tú a iniciarlo y a terminarlo. Pero en el hiperfoco no es que sea voluntario, ¿no? En el hiperfoco es como que te absorbes esa actividad y el mundo desaparece, ¿no? Entonces, esa creo que es la diferencia. El hiperfoco no es voluntario y el estado de flow sí es voluntario. Ya, y la otra pregunta, ¿Cuál fue? Espérenme, estoy subiendo. Barreras a superar en un proceso de aprender. Creo que hay una que es, si no la más importante, es fundamental. Para mí me parece que es importante em, el creer que ya sé todo cuando no lo es, no es así, ¿no? Entonces, el ser muy rígido de repente el conocimiento, en la creencia. Y lo segundo, respecto también a esto de la rigidez, es creer que lo que yo sé no hay forma de que se cambie, ¿ya? Entonces, eso, o sea, tener esta rigidez mental. Algo que es muy importante para todas las personas es tener esta capacidad de flexibilidad.
Entonces, la mente ágil y la mente que aprende realmente tiene que ser flexible, tiene que ser adaptarse. Justo eso comentaba, le enseñaba ayer a mi sobrina que estaba terminando la secundaria y que tiene una creencia religiosa fija y la llevaba a varias actividades y le digo, mira, no es que quiera cambiarte tu forma de tu credo, sino que quiero que abras tu mente a que hay muchas más cosas más allá de las que tú conoces. Y esto te va a ayudar a que puedas entender y relacionarte con las personas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esta idea rígida, cuando es inflexible, eso creo que es la primera barrera cognitiva a superar. ¿Qué otra barrera? El que no sepamos cómo aprender. Entonces, la otra sería esto, el que no tengamos métodos de estudio, ¿no? Eso para mí creo que es otra de las barreras. Justo creo que en una de las clases que dictaba acá en ITEC decía, si yo en mi nivel primario, secundario, hubiera aprendido, me hubieran enseñado métodos de estudio, creo que hubiera tenido mejor rendimiento, porque yo lo aprendí ya tarde, como que en el tercer año de la formación profesional. Entonces, eso es importante el tener en cuenta formas de estudiar, estrategias de aprendizaje. Eso es, Verónica te está buscando. Eso es importante. Vino a verte otra vez. Eso es importante, ¿ya? Eso va a ser la diferencia entre aprender de manera superficial y aprenderlo realmente, de consciente, ¿no? O mecánico, como dicen. O sea, no, lo aprendo para rendir nada más. ¿De ahí qué otra barrera? La motivación interna. El miedo a fracasar es una barrera grande también que es interno. La ansiedad académica es uno de los factores que van a ver ustedes muy seguido en aula. Ya, eso también es otra de las barreras que afectan el aprendizaje. Y ya, otra, ya les había platicado un poquito, ¿no? Del que enseña, que sea muy rígido, que sea inflexible, ¿no? De repente. Pero yo recuerdo que tenía una maestra que decía, no, el procedimiento es de esta forma, pero yo de repente, otros compañeros aprendían algo en la academia que nos enseñaban ahora les llaman hacks, ¿no? Pero nos enseñaban los trucos y lo hacíamos así y la profesora decía, no, como yo les enseñé, tienen que hacerlo. O algunos maestros que te piden que redactes textos de memoria, ¿no? Que sean tal cual lo leíste en el libro. Entonces, eso creo que es una barrera también, que sea eh, esta metodología que sea de memorista, ¿no? Cuando en realidad lo que se debe buscar es que la forma de entender algo sea interpretativa, ¿no? Es lo que yo entiendo, lo que yo percibo, más que memorístico. Es decir, que lleguemos a la metacognición. Eso creo que es otra de las barreras. Y hay más, ¿no? Las nutricionales, las ambientales, pero creo que básico esas que les he mencionado. Muy bien, ¿qué más? Los hacks. Sí, ahora son hacks, ¿no? Para mí eran trucos. O te doy un truco, no, ahora ya son hacks. Sí, muy bien. Por acá hay otra. Dice, la teoría del aprendizaje que mejor se rige al trabajo con niños TEA. No hay una fórmula secreta para trabajar con TEA, ¿ok? Todo depende de las habilidades que tenga desarrollada o de las funciones que haya desarrollado el niño. Recuerden que el TEA es un espectro, así que pueden ustedes chocarse con estudiantes que tengan TEA de alto funcionamiento, de repente de grado 3, grado 4, grado 2 o grado 1. Entonces, depende mucho de la evaluación individual que tenga el niño. Pero una de las más utilizadas ya para trabajar es la técnica ABA, que es netamente conductual, ¿ok? Entonces, ABA, por ejemplo, es una técnica que se fundamenta en el condicionamiento operante, lo que les enseñaba, castigos, estímulos, reforzadores, que es un poquitito nada más, no es toda la técnica, hay un montón, pero lo importante es entender este antecedente, consecuencia, antecedente, conducta y consecuencia, el ABC, ¿no? El uso de reforzadores positivos, que es súper importante para el trabajo con TEA, y que la enseñanza sea gradual. Entonces, eso es, pero definitivamente es identificando cuál es la funcionalidad del TEA, ¿no?
Esto, muy bien. Chicos, muchísimas gracias por la participación. Están buenísimas sus preguntas. Más bien, esto que me han preguntado acerca de las barreras de la educación, lo voy a incluir en el material, ha estado buenísimo y gracias a ustedes también por permitir que la clase no sea monótona. Eso es buenísimo. Entonces van preguntando, vamos participando y eso ayuda a que también no solamente nos quedemos con lo que yo les traigo, ¿no? Sí, eso es buenísimo. Listo, nos estamos encontrando el sábado a las 9 de la mañana nuevamente. Repasen, cuídense. Ajá, repasen que el sábado vamos a ver el tema socioemocional. ¿Listo? Muy bien, les dejo con nuestro coordinador Arnold para que nos dé nuestros alcances. Cuídense, que tengan